El humorista llamó a los venezolanos a hacer uso del diálogo con inteligencia a fin de fomentar una vía aliciente para la realidad política y social vigente. Aquiles Nazoa decía que el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Entonces el país también puede ser pensado no solamente por el lado de las cifras, del análisis, de los números, de la economía y de la ciencia política, sino también a la luz del humor, que es en definitiva una manera de ver la realidad. Yo creo que el humor es un elemento auxiliar del ser humano en general en su historia, en la historia de la humanidad. El ser humano ha tenido el auxilio del humorismo para llevar una vida mejor, para plantear sus angustias. El humorismo en ese sentido es similar a la pintura, al arte. Bueno, ¿qué hace el arte? El arte es un auxilio del ser humano para esta cosa tan compleja que es la vida de un ser que además es racional, que piensa, que siente, que tiene sensibilidad. Entonces, el ser humano, a diferencia de otros animales, tenemos un espíritu, tenemos un alma propensa a la belleza, al encuentro. Argumentó que actualmente los venezolanos usan el humor como expresión de las tensiones que vive la población ante una sociedad polarizada en los conflictos cotidianos. El humor puede convertirse en la expresión intelectual del desacuerdo. Y entonces puede ser, como decía Aquiles Nazoa, un auxiliar del pensamiento para tratar de entender lo que te está pasando. Pongo ejemplos en Venezuela. Si uno ve una caricatura de Pedro León Zapata, por ejemplo, pongo una que no le gustó al presidente Chávez. Pintaba un sable Pedro León Zapata, creo que era el sable del Libertador, y decía, a mí la sociedad civil me gusta, decía por un lado el sable, y por el otro decía firme y a discreción. Atribuido un poco al presidente, y el presidente reaccionó en contra de eso, preguntándole a Zapata, ¿cuánto te pagan por eso? Esa caricatura, solo esa caricatura, resume la historia venezolana. O sea, con eso muestro que el humor puede ir más allá de insultar a un presidente porque tiene una verruga, que me parece una cosa intrascendente, absolutamente intrascendente. Cuando Zapata dice, a mí la sociedad civil me gusta firme y a discreción, podríamos hacer un tratado sobre toda la historia venezolana, tratando de mostrar cómo la Fuerza Armada ha servido en la historia venezolana para opacar la civilidad. También indicó que para quienes ejercen el oficio del humorismo en Venezuela, este es un momento difícil que ha llevado a muchos al exilio, motivado a una supuesta persecución desempeñada por quienes mantienen el poder. Lizeth Severiche, NT Noticias.